Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta de la prueba del semestre anterior. ¿Quién me puede responder? ¿O quién se recuerda? ¿Qué es una función de densidad de probabilidades? Ronnie, ¿qué se recuerda? No me acuerdo de esa parte, profe, densidad de probabilidades, pero Engrúpame, a ver. chuta, Bueno, densidad, ¿qué no, es no, una función de densidad? Uno tiene que responder algo, entonces. Es una función, ¿cierto? Y las funciones entregan valores, ¿cierto? Es una función que entrega el valor de qué? valores aleatorios de una señal. Valor de. La señal es la aleatoria, ¿ya? ¿Valor de que algo suceda, profe? ¿La Y eso probabilidad de se que algo llama suceda? probabilidad, ¿cierto? Claro. De que algo suceda es la probabilidad. Es una función que entrega valor de probabilidad. Probabilidad de que algo suceda de un evento. Eso es formal, ¿ya? Si ustedes escriben de que algo suceda, también se considera bueno, ¿ya? Esto es como la definición exacta, ¿ya? Esto no es como la matemática, que uno dice 1 más 1 es 2, y si ponen 1,9 está malo, ¿ya? Uno pone lo que acaban de decir también es válido, ¿ya? No es que tiene que ser la definición exacta, queda claro, ¿cierto? Sí. Además, esto no es definición exacta bueno y definición no exacta malo, sino que es como los colores, ¿ya? Así que difícilmente que uno va a tener un cero, por eso yo les dije al principio en grupo, ¿ya? Entonces hay que leer bien la pregunta. La pregunta dice, ¿qué es una función de densidad de probabilidad? ¿Qué es una función? Bueno, la función de densidad de probabilidad es una función. La pregunta lo está diciendo. Entonces yo partí, ¿cierto? Es una función. Y la función es, todas las funciones entregan un valor de algo. Y en este caso, ¿cierto? De que algo suceda. Y ahí hubiese estado súper bien. Entonces formalmente sería el valor de probabilidad de un evento. ¿Ya? Esa es la primera. Vamos a la segunda. Dado un filtro en frecuencia, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento para determinar si el filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda o rechaza banda? ¿Quién se recuerda? David, Miguel. Profe, creo que era ver cómo actuaba en lo infinito. Exactamente. Omega en el infinito. ¿Y qué más? Y en cero parece. Y en cero. Exacto. Entonces hay que ver omega en infinito y en cero, ¿no? Entonces uno puede escribir completo. Pasa abajo si omega lo vamos a escribir al revés. Bueno, esto es muy detallado, lo vamos a hacer tal cual como lo dijo su compañero David. Se evalúan los valores de h de omega en cero y h de omega en infinito, y dependiendo de sus valores, lo vamos a repetir, es uno u otro. ¿Verdad? Pero estamos contra el tiempo porque tenemos un minuto. ¿Verdad? Si uno tuviese más tiempo, ¿cierto? Podría tener más opción de decir si h de 0 vale 1 y h en infinito y menos infinito es 0, es un paso abajo, ¿cierto? Si en h de 0 es 0 y en h de infinito menos infinito es distinto de 0, ¿ya? Va a ser paso alto, y así si uno tuviese más tiempo. Pero esto ya es suficiente. ¿Ya? Vamos a la número 3. Esta pregunta es súper importante. ¿Para qué sirve la transformada de Fourier? Porque uno la estudia, se pasa ejercicio, ejercicio. ¿Para qué sirve? Entonces, la transformada de Fourier sirve para Para hacer un análisis de frecuencia. realizar un análisis en frecuencia, que es sinónimo de análisis espectral. Súper bien, Marías. ¿Está claro para el rato, cierto? Número 4.
¿Qué es una señal continua? La misma palabra lo dice, es continua, pero o sea que no tiene discontinuidad y desde menos infinito hasta más infinito. ¿Pero dónde? Recuerda que una En señal el tiene tiempo. dominio recorrido. ¿Dónde? Continua es si en Dominio el no soporta. dominio Exacto. y en el recorrido puede tomar infinitos valores. Algo así. No, es cuando nosotros, ¿cierto?, decimos señal continua, hacemos referencia solo al, es continua El dominio. en el dominio. Muy bien. En el dominio, no se olviden. Que corresponde al tiempo, ¿ya? Y lo voy a escribir acá. Una señal discreta tiene dominio discreto. No se olviden, discreto. O sea, tiempo discreto. ¿Sí? Porque ahí nosotros nos referimos al dominio. Nosotros hablamos de G de T. G minúsculo. ¿Ya? El dominio. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos en cálculo, ¿cierto? Si vamos a derivar la función, estamos hablando del recorrido. Que la función es derivable. Y uno lo dice, la función, o sea, el recorrido. ¿Ya? Ahí viene entrando Fernando. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa con el dominio? Puede tener infinitos valores o finitos valores, da lo mismo. ¿Ya? Infinitos o finitos valores, da lo mismo, la señal va a ser continua. Porque nuestra definición dice que hace referencia al dominio. ¿Ya? La otra en matemáticas es continuidad. ¿Ya? Y eso hace referencia al recorrido. ¿Duda? ¿Está claro? A ver si está claro. Ya, Patricio Morales, esta, la 5. Esta tiene su nombre. ¿Qué me dice de esto? Vamos, Patricio. La función de autocorrelación Ujú. ayuda a... mm, ayuda a ver la relación de dos elementos de una señal. La función de correlación, pero autocorrelación, ¿qué significa? La palabra lo dice. Muchas Como palabras son así. ¿Eh? como la relación que hay Es en la ella misma. correlación de la función consigo misma. Es como obvio. ¿Ya? La correlación de la función consigo misma. ¿Ya? Uno podría entrar más en detalle y cosas así. No hay que tener miedo de repetir lo mismo que está dicho, porque en general nosotros en ingeniería, sobre todo en electrónica y telemática pasa eso. Muchas palabras se autodefinen. ¿Ya? Y aunque parezca repetitivo, ¿ya? La autocorrelación es la correlación consigo misma, ¿ya? Porque nosotros conocemos la correlación como operación, ¿ya? Y hay que recordar que la correlación, ¿cierto? La correlación es una operación matemática entre dos funciones, ¿ya? Y nosotros podríamos explicar qué es lo que es la correlación, ¿cierto? Es una integral entre una función y la otra, una se desplaza, ¿cierto? Y ahí tenemos toda la operatoria. Y en Fourier, ¿cierto? Una propiedad de la transformada Fourier es que la correlación, las dos funciones simplemente sus transformadas se multiplican, ¿ya? Pero aquí está hablando solo de la autocorrelación, ¿ya? Entonces la autocorrelación es la correlación, esa operación detallada, ¿cierto? Consigo misma, ¿ya? Entonces la misma función que la misma se desplaza y se compara consigo misma, ¿ya? Es como tener un espejito. Y por eso digo, no hay que tener temor, ¿cierto?, en repetir lo mismo, ¿ya?
Recuerden que estas preguntas son contra el tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor uno va a pensar que chuta, que si repito lo mismo va a estar malo. Como es contra el tiempo hay que responder todo, ¿ya? Lo mismo, repetir, ¿ya? ¿Y qué aplicación podría tener? ¿A quién se le ocurre? O ver si algo se repite en la señal, un patrón o algo así. También, súper bien. Yo sabía que usted sabía. Y una... Ah, esto se me fue por el lado. Aplicaciones, porque pregunta varias. Vamos a poner. ¿Cómo lo podemos escribir como nombre de aplicación? Reconocimiento de patrones, vamos a poner. Yo lo voy a poner así, ¿eh? Por lo que quiere está bien. ¿Eh? Reconocimiento de patrones. ¿Qué otra aplicación puede ser? Otro compañero. Parece que en el chat me escribieron, no me di cuenta. El parecido de señales. Yo lo escribí también más preciso, pero está bien. Similitud de señales. ¿Ya? Ver qué tan parecidas son dos señales. ¿Ya? Uno lo puede escribir también, como les decía, esto no se trata de que si no escribe similitud o las palabras precisas está malo, sino que si alguien escribe así como lo escriben en el chat, ver qué tan parecidas son dos señales, está bueno, ¿ya? 100% bueno. Ya tenemos dos aplicaciones. Pongamos una más. ¿Qué más puede ser? $10, a ver si a alguien se le ocurre más. ¿Algo más? Diez segundos. Comparar una señal ¿Ya? ¿Con? ¿Comparar con la para vista, quién? pero con, por ejemplo, ahí está, si le hubiera ocurrido algo a una y la otra no. ¿Y ese algo qué sería? Recuerden, ruido, ¿ya? Sistema de comunicaciones, siempre hay ruido. Entonces, detección de señales con ruido. ¿Ya? Entonces, una señal tiene ruido y la otra no. ¿Ya? Entonces ahí nosotros detectamos la señal. Y siempre correlación o autocorrelación, siempre las dos son las más robustas al ruido. ¿Ya? Siempre está presente la correlación. Súper bien. Esta, aquí cada uno me puede dar, aquí vamos a nombrar hartas, sí, ¿no? Que cada uno me diga una. Propiedad de una forma de Fourier. Desplazamiento en el tiempo. Muy bien, desplazamiento en el tiempo. Otra, Modulación, modulación, ¿cierto? Y el desplazamiento en frecuencia, lo mismo, pero es más corto escribir modulación. Otra, Dualidad. dualidad, súper bien. Otra, llevamos tres ya. Otra. ¿Podría ser la simetría? Simetría de dualidad. Lo voy a anotar por si alguien escribe simetría, ¿cierto? Igual está bueno. Pero dualidad. Otra. Simetría. Modulación. Simetría. La convolución cuenta como propiedad. Convolución. Muy bien, sí. Convolución. Aquí basta, ¿cierto? Insisto, estamos contra el tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Y uno va a poner la propiedad convolución. ¿Para qué la vamos a explicar? ¿Cuál más? correlación, Correlación. Correlación, convolución son primas hermanas, son iguales. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La linealidad, creo. Linealidad, muy bien. Eso facilita, difícil de olvidar. ¿Alguna más? Démosle el balón más. 10 segundos, a ver si se le ocurre uno más.
Invariancia en el tiempo. Interesante todavía. Varianza en el tiempo. Interesante. ¿Eh? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Estabilidad. Mm. Profe, esta, la que es como para sacar, no me acuerdo si energía o potencia, era un teorema. Ese es el Eh, teorema de. ¿Cómo se llama? mm, Energía, potencia, porque así se acordó. Parseval, creo que era. Parseval. Muy bien. Vamos a poner aquí Parseval. Ya, yo voy a poner, para no alargar más, derivada integral. ¿Se acuerdan? Derivamos j omega, integramos 1 partido por j omega. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Derivamos 0,3. Ya tenemos hartas. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Siguiente. Recuerden que son 8. Esta es interesante. Y esta es difícil. Defina frecuencia de corte de filtro. ¿Qué es la frecuencia de corte? La frecuencia de corte de un filtro es la frecuencia, yo lo escribí ya, a la cual el filtro comienza, si dice corte, comienza a reducir, ¿sí? O cortar la señal. Y aquí yo lo voy a hacer más explicativo, ¿ya? Si, por ejemplo, el filtro pasa bajo de frecuencia de corte 1 kHz. Yo estoy dando un ejemplo, ya como no es necesario que uno lo responda tan extenso, pero para que quede más o menos claro. Si, por ejemplo, el filtro pasa bajo de frecuencia de corte de 1 kHz, las frecuencias de la señal por sobre 1 kHz serán eliminadas. Mientras las frecuencias por debajo de 1 kHz no son alteradas. Mi consulta es, ¿queda clara la definición de frecuencia de corte? ¿Ya? A la cual, ¿cierto? Y la frecuencia de corte, nosotros siempre vamos a decir que un filtro tiene frecuencias de corte. Por ejemplo, si fuese pasabanda, va a tener dos frecuencias de corte, donde comienza a cortar, ¿cierto? A eliminar frecuencias hacia abajo, una banda donde deja pasar, y desde donde comienza a cortar hacia arriba. ¿Ya? El pasa alto tiene una frecuencia, ¿cierto? Desde 0 hasta una determinada frecuencia donde elimina toda la información y desde ahí en adelante deja pasar. ¿Ya? Esa es la frecuencia de corte como definición. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Dudas, Sí, dudas? Ya, vamos a la 8. ¿Qué es el espectro? Dígame. ¿Podría colocar la anterior para tomar un pantallazo? Estaba anotando. ¿Sí? Ahora si quieren se las copio al chat. Yo creo que eso, ahí la tienen ustedes. O pantallas. Recuerden que queda grabada la clase. Esa es la 7. La 8. Esta es pregunta cauciosa. ¿Qué es el espectro? Recuerden, espectro. Entonces uno dice, el espectro es. Y ahora lo escucho ustedes. ¿Qué es el espectro? como el boceto de una señal, No entendí. Sorry. como la gráfica de una señal. El espectro, pero el espectro, ¿cómo es utilizar?
¿Graficamos qué? ¿Qué cosa graficamos? Porque una gráfica la señala en el tiempo. ¿Ya? ¿Y el espectro qué sería? El módulo de la transformada de Fourier al cuadrado, creo. Súper bien, ahí está todo dicho. El módulo es el módulo al cuadrado de la transformada. ¿Está claro? Ahí está todo dicho. Ya es que el espectro y cómo se calcula. El espectro y el módulo cuadrado transformado. Está todo dicho. Excelente respuesta. ¿Está claro, no, jóvenes? Recuerden que solo el espectro, ¿ya? Porque también nosotros hablamos del espectro de Fourier. Por eso dice que es una pregunta bien cruciosa. ¿Ya? Porque es distinto si el espectro de Fourier. El espectro de Fourier es el valor absoluto, ¿cierto? O el módulo transformado de Fourier. ¿Ya? Y ese nosotros lo graficamos. Entonces el espectro, en realidad, el espectro como tal, recuerden, el espectro como palabra corresponde, esto no es necesario decirlo, pero yo lo voy a escribir igual, corresponde a la densidad espectral de potencia. ¿Ya? A eso corresponde. Pero la definición y cómo se calcula es la que está arriba. Es el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal. ¿Ya? Módulo porque la transformada de Fourier siempre es una función compleja. ¿Ya? Y al cuadrado porque es potencia. ¿Listo? Entonces esta es la parte teórica. 8 preguntas. Solo nos demoramos como 20 minutos, algo así. Recuerden que esto toma como 10 minutos. Hay que responder súper rápido por WhatsApp. ¿Dudas? ¿Preguntas? Comentarios de la primera parte. Yo, que la última pregunta no pensaba así como que espectro lo íbamos a definir como simplemente el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier, pero entiendo Ok, el porqué. súper. Entonces aquí hay una pregunta cauciosa. Y ahora tengo que buscar dónde dejé la parte 2. Sistemas. Ya, aquí está. Estaba muy difícil, ¿o no? No tanto. No tanto, profe, la verdad. Cuando uno lo desarrolla así no se ve difícil, pero cuando uno está en la prueba ahí, con la presión del tiempo, cambia la cosa. Esta es la prueba. Se la voy a compartir al grupo también. Ya, se la voy a dejar ahora. Sistemas de comunicación. Es un PDF, así que. Sistemas de comunicaciones. Ahí está. Fíjense, 3 ejercicios. ¿Ya? Ahí se ven los 3. ¿Ya? Vamos a leer. Es un ejercicio. No sé si ustedes lo hacen habitualmente, tener la prueba. Yo sé que es difícil, pero uno lo que debería hacer, ¿cierto? Es leer la prueba completa. ¿No? Tranquilamente. Es como algo difícil de hacer. Pero aquí lo vamos a hacer porque estamos tranquilos. ¿Ya? Dice, ejercicio 1. Un canal de comunicación se modela por el circuito de la figura 1. Miramos el circuito de la figura 1. Vemos que tenemos una resistencia, ¿cierto? Un condensador. Ambos están en serie. ¿Ya? Y después viene en configuración, ¿cierto? Divisor de voltaje, un inductor. ¿Ya? Sabemos que el inductor tiene, porque al final esta red nosotros lo que hacemos, ¿cierto? Es llevarla a la transformada de Fourier, ¿ya?
nos quedan puras impedancias, ¿cierto? La resistencia queda como R, el condensador queda como 1 partido por J omega C, y el inductor queda como J omega L, ¿ya? Vamos a hacer la suma del R más 1 partido por J omega C, ¿ya? Divisor de voltaje con el J omega L, ¿ya? Y ahí vamos a sacar la función de transferencia del canal de comunicación. La pregunta dice, encuentre el espectro en frecuencia del canal, dibújelo y explique a qué tipo de filtro corresponde, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a obtener el filtro. Así a simple vista, uno podría pensar, ¿cierto? Como tiene el divisor de voltaje y el inductor, ¿cierto? Uno tendería a pensar de que el filtro es de... ¿Quién se la juega? ¿A qué tipo de filtro correspondería si abuelo pájaro? ¿Alguien se la juega o no? Bueno, vamos a tener, ¿cierto? El divisor de voltaje, donde está el J omega L. Entonces la función de referencia final va a quedar arriba J omega L dividido, ¿cierto? Por J omega L más la suma de R más 1 partido por J omega C. Entonces uno va a evaluar, ¿cierto? En omega 0. Nos va a dar 0. Entonces es probable que este filtro sea o bien pasa alto o pasa banda. Pasa bajo no es. Y rechaza banda tampoco, ¿ya? Entonces ya uno tiene una idea de para dónde va la micro, ¿ya? Idealmente uno debería, junto con leer, ¿cierto? El ejercicio, pensar cómo desarrollarlo, tratar de asignarle un nivel de dificultad, ¿ya? A este problema. Yo en lo personal defino, ¿cierto? Dificultades, 3 niveles. Dificultad alta, ¿cierto? Media y baja, ¿ya? Yo a este le pondría dificultad media, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Porque obviamente al momento de empezar a desarrollar la prueba, yo voy a partir por la dificultad más baja y dejar el de dificultad más alta al final, ¿ya? Para ganar puntos y para ganar tiempo. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, pero la prueba no es de esas, por ejemplo, que lo que son fáciles valen poquitito. No, Y buena pregunta. Siempre cuando ustedes tengan una prueba, porque aquí en ninguna parte dice puntos por, ¿cierto? ¿Cuántos puntos vale cada pregunta? ¿Ya? Ninguna parte lo dice. Entonces sería bueno que cuando estén en una prueba como esta, pregunten cuánto vale cada pregunta, porque ustedes van a decidir, ¿cierto?, por cuál preguntar. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, en el momento de la prueba, yo les voy a decir que todas las preguntas valen lo mismo. O sea, 33,3%, 33,3%, o sea, todas iguales. ¿Ya? Por eso yo no le pongo nada. Y siempre mis pruebas han sido así. Haga yo 5 preguntas, 2 preguntas, 3 preguntas, 20 preguntas, terrible. ¿Ya? Consulta, otra pregunta. Ahora recuerden que igual esto de definir la dificultad es subjetivo, ¿ya? Porque a lo mejor un problema que para una persona es más fácil, para otra puede ser difícil, ¿ya? Entonces yo por eso considero de que la ponderación yo la hago igual, ¿ya? Comentarios de la pregunta 1. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? El dibujo ese que dice que hay que hacer, ahí uno manda una foto del dibujo, ¿verdad? Al WhatsApp. No, es que yo ahora, por ejemplo, esta misma... Ustedes me dicen... No entendí la pregunta. Patricia, ¿Cómo? no entendí la pregunta. Es que dice, encuentra el espectro en frecuencia del canal, dibújelo y explique Ah, el sí. dibújelo. Sí, hay varias opciones. Ustedes lo hacen, por ejemplo, a mano en una hoja de cuaderno y después le toman una foto y lo envían por WhatsApp. ¿Eh? O pueden usar el computador, como sea, ¿no? Ya, gracias. La idea es que yo tengo que ver todo el desarrollo, sí, ¿ya? Porque aquí como va el traspaso, ¿cierto?, del circuito a impedancia, quiero ver todo el desarrollo. Porque acuérdense que, por ejemplo, ya van a hacer todo el desarrollo de la función de transferencia y supongan ustedes que justo al último se equivocaron en un signo y no les da lo mismo. Entonces, vale también el desarrollo, no necesariamente el resultado final, ¿ya? Pregunta, otra pregunta, antes de pasar a la dos. ¿No? ¿No hay pregunta?
Yo les pregunto a ustedes, ¿concuerdan conmigo que la complejidad es media y no es elevada? ¿No es complejo hacerlo? Sí, profe. Sí, está bien, profe, como medio. Sí, ¿cierto? Hay que trabajarlo nomás, no es difícil, ya está claro el procedimiento, ¿cierto? Requiere su trabajo, no es fácil, pero tampoco es imposible hacerlo. Y el hecho que tengamos el inductor ahí, ¿cierto? Como divisor de voltaje, ya sabemos que arriba da J omega L. Entonces ya sabemos que la frecuencia cero es cero. Entonces no es pasabajo, no es pasabanda. Ahora, ¿por qué es importante tener eso? Porque cuando nosotros tengamos, ¿cierto?, la función de transferencia y hagamos la evaluación en omega cero, no nos puede dar distinto de cero. Si nos da distinto de cero, porque nos equivocamos en algo. ¿Está claro? Por eso es bueno tratar de prever, ¿cierto?, en nuestro resultado. Profe, ¿Sí? el dibujo tiene que ser como un bosquejo nomás, ¿no? O Claro, sea, todo exacto. No puede ser exacto, si todo a mano. ay, ¿Ya? Ahora, si alguien tiene tiempo o tiene más facilidad y lo quiere hacer más, bienvenido. O Excel también. Bueno, no es necesario. Ah, no. Si este filtro fuese, por ejemplo, pasabanda, uno va a hacer una figura así, que sube, hacer una frecuencia y baja. Listo. ¿Ya? ¿Más dudas, preguntas? ¿No? Pasamos a la 2. ¿Ya? Obtenga la expresión analítica del espectro en frecuencia y dibuje para la señal de la figura 2. ¿Ya? Y aquí nosotros nos encontramos con una señal en rojo, ¿cierto? Funciones triangulares y con un desplazamiento, ¿cierto?, en el tiempo que a lo mejor puede costar un poquito darse cuenta de que las señales no están simétricas, pero si uno hace un desplazamiento en el tiempo, ¿cierto?, hacia la izquierda, podrían quedar simétricas en el origen. ¿Por qué uno podría buscar la simetría? ¿Cierto? Porque si están las dos simétricas, estaríamos hablando de una señal, ¿cierto?, que se desplaza en ambos sentidos y podríamos aplicar una identidad de Euler, ¿cierto? Y ahí nosotros podríamos hacer aparecer un coseno, ¿cierto?, en la transformada de Fourier y recordar, ¿cierto?, que la transformada de Fourier de una triangular es una sampling al cuadrado. Si no nos acordamos que es una sampling al cuadrado, recordar, ¿cierto?, la transformada de Fourier de la rectangular y lo más probable, a partir de esa, deducir la transformada de la triangular. ¿Ya? En mi opinión, esta tendría una dificultad mayor que la anterior. ¿Ya? Esta requeriría un poco más de trabajo, ¿ya?, en desarrollo, y por lo tanto, comparativamente con la anterior, esta es candidata a tener una dificultad mayor. La número 1 sería dificultad media, o sea, yo haría la 2 después de la 1. O sea, hasta el momento estaría haciendo la 1 primero y después la 2, justo en el orden en que me están dando las preguntas. ¿Qué opinan ustedes? Súper. ¿Están de acuerdo, cierto? Entonces, ahí en la respuesta tendríamos que como colocar lo que vamos a hacer para llegar a la señal que está dibujada. La 2, no, hay que hacer el cálculo de la transformada Fourier, usando las propiedades, se supone. Esa Ah, es ya, la idea. claro. ¿Ya? Yo Es que como solamente igual hay que dibujarlo, ¿no? claro, hay que dibujar de nuevo. Pero aquí yo solamente estoy haciendo, como les digo, una lectura de la prueba para decidir, ¿cierto?, por cuál ejercicio vamos a comenzar. Ahora, como les digo, este es un ejercicio que uno debería hacerlo un poco más rápido, ¿cierto? Analizar los ejercicios, ojalá en menos de 5 minutos. Aquí me estoy tomando todo el tiempo porque no estamos haciendo la prueba, ¿ya? Cosa de que partamos, ¿cierto?, decidiendo hacer los ejercicios, por un lado, que nos sentimos seguros, que abordamos, ¿cierto?, el desarrollo con tranquilidad y aseguramos cierto puntaje, ¿ya? Porque ustedes saben de que uno lo que persigue al final es que tienen que asegurar notas. Entonces, yo les decía que este ejercicio, en mi opinión, ¿ya? Yo lo haría al final, ¿ya?
para ver cómo anda el tiempo. Puede ser que no alcance a terminar, ¿no es cierto? Y esas cosas. Eso es lo que yo creo. En cambio, el de arriba, ¿cierto? Si se fijan, es una cosa un poco más simple, porque uno ya lo ve, ya se sabe que no es pasabajo, no es rechaza banda, quedan pocas opciones. Entonces, en mi opinión, no es tan complicado como el de acá, ¿no? Vamos a la 3. Obtenga la frecuencia fundamental en Hertz para una señal trapezoidal de amplitud 2 y periodo 3 milisegundos y dibuje ambas señales. Calcule el valor medio y la potencia para ambos casos, ¿no? ¿Qué les parece este enunciado? O sea, este problema. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Bueno, esta es la pregunta más fácil que hay. Vamos a leer de nuevo la pregunta. Dice, obtenga la frecuencia fundamental en Hertz para una señal trapezoidal de amplitud 2 y periodo 3 milisegundos y dibuje ambas señales. Fíjense, si yo tengo una señal de 3 milisegundos, ¿cuál es su frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de una señal de 3 milisegundos? Debería ser 333, ¿Cuánto? 333.33 creo. El inverso, ¿cierto? Sí. 333.3 Hz. Esa es la frecuencia de la trapezoidal. Y esa, si es trapezoidal, ¿cierto? Se supone que tiene una fundamental. ¿Y cuál sería su frecuencia fundamental? ¿De qué valor? Profe, ¿qué se refiere con frecuencia fundamental? Buena pregunta. ¿Qué es la frecuencia fundamental? Cuando uno hace la composición en serie de Fourier, ¿ya? ¿Qué es lo que está calculando? ¿Qué es lo que uno calcula en la decomposición en serie de Fourier? Frecuencias creo, ¿no? ¿No escuché? Frecuencias. Sí, en frecuencias. O sea, eh, no sé. Esta imagen está buena. Estoy buscando una imagen. Oh, que está súper buena. En que esto viene de la serie Fourier. A ver. Ya, voy a cambiarla. ¿Se ve? ¿Se ve? Todavía nada, profe. Ahí sí.
Ya, se ve una señal en rojo, como una trapezoidal, o más cuadrada, pero casi trapezoidal, ¿cierto? Con ondulaciones. No es perfecta, ¿ya? Pero esa señal es la suma de lo que se ve proyectado hacia atrás, que es el B1, B3, B5, B7, B9, B11, ¿ya? Que esa es la descomposición en la serie de Fourier. Copiar imagen, ¿ya? Cuando uno ve la serie de Fourier, ¿cierto? Ve esta ecuación. Eso es lo que ven en herramienta, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, los B corresponde... Chuta. Bueno, eso es la nota física 2. Cuando uno ve los B, ¿cierto? Cuando uno ve la serie Fourier, ¿cierto? Ve la descomposición en serie, ¿ya? De sumas cosenos y senos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos esta expresión en función de solo senos, ya aparecen solo los B, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de frecuencia fundamental, es la primera frecuencia, el primer armónico que aparece de los coeficientes de la serie. Puede ser B, puede ser A, cualquiera de los dos. O incluso, bueno, el acero nunca va a ser frecuencia porque el acero es el valor medio, ¿ya? Entonces, si se fijan, coincide, ¿cierto?, la frecuencia fundamental, que es la B1, ¿ya?, con el periodo de la señal que nosotros tenemos en cuestión, ¿ya? Por lo tanto, si volvemos a la pregunta, dice, para una señal, en el fondo, de 333, ¿ya?, .33 Hz, el armónico, ¿cierto?, fundamental, o la frecuencia fundamental, es 333.33 Hz, ¿ya? Porque coincide con el periodo de la señal. Porque el primer armónico es una función senoidal, ¿cierto? ¿Ya? Que se dibuja exactamente igual. ¿Queda claro? Sí, profe, ahora entendí. ¿Ya? Ahora, ese monito se ve más claro acá. Porque porque las series se suman. ¿Ya? Ojalá que sea animado. Ahí se ve. ¿Ya? Bueno, este no es señal cuadrada, pero trapezoidal da lo mismo. ¿Ya? ¿Se ve o no? Se ve que primero se ve la senoidal y ahí se le van sumando dice K1, K7, K13, se van sumando todos, ¿ya? Pero cuando dice K1 es el primer armónico o la primera frecuencia, y esa es la fundamental que se llama. La fundamental siempre es la primera. Ya, en este caso, ¿cierto?, son senoidales. Pero cuando uno ve, ¿cierto?, incluso una triangular, ¿cierto?, uno siempre dice, claro, la fundamental es una senoidal o cosenoidal, depende de dónde parta. Si el triangular parte en 1, ¿cierto?, va a ser un coseno, pero que sigue la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta, que se obtenga la frecuencia fundamental en Hz para una señal trapezoidal de amplitud 2 y periodo 3 milisegundos, y dibuje ambas señales, estamos, ¿cierto?, frente a un problema que está dándonos la respuesta en sí mismo, ¿ya? Porque la frecuencia fundamental es exactamente igual a la frecuencia de la señal que nos da, ¿cierto? El dato viene en periodo, hacemos el cálculo y decimos, la frecuencia fundamental es 333.3 periódicos en Hz, ¿ya? Y dibujamos la señal, vamos a hacer el trapecio, ¿cierto? Y vamos a hacer la función senoidal, y ya está dibujada, porque si dibujan más señales, después calcula el valor medio. Bueno, aquí el dibujo sale entre 0 y 1, aquí dice la amplitud 2, podemos hacer entre 0 y 2, calcular el valor medio entre 0 y 2, nos va a dar 1, ¿cierto? Y la potencia media para ambos casos, ¿ya? En el caso de la función senoidal es a cuadrado medio, y ya tenemos prácticamente el 90% del ejercicio. Trapezoidal tendríamos que hacer el cálculo ya más a mano, pero lo podemos dejar así, y después de ese, ¿ya?, partir con el ejercicio 1, ¿ya? O sea, en menos de 3 minutos hemos hecho casi el 90% del ejercicio 3. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Por qué está muerto René? No, fue al principio del ejercicio. ¿Ah?
al principio. Ah, Es que se veía más complejo de lo que en realidad era por lo que decía. porque es conceptual. Y por eso, y porque los hace pensar, si ese es el problema. Ya, jóvenes, ¿cómo vamos a continuar ahora? Yo les compartí la prueba, ¿ya? Traten de hacerlo. Y tenemos clase el viernes, ¿cierto? Y el viernes yo lo voy a resolver. Pero la idea es que ustedes por lo menos puedan soltar la mano con los 3 ejercicios. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya, hágalo, resuélvanlo. Y me lo entregan y eso va a valer como nota del control número 1. Recuerden que hacemos al menos 5 controles. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muchachos. Quedamos de aquí entonces. Que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Nos vemos, cuídense. Yo, profe. Chau. Chao, profe. Chau, chau.